¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el martes 4 de enero. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana, a través, claro, de Grupo Fórmula y todos sus canales y sus modos y medios de transmisión. A nombre también de Carlos Urdiales, nuestro coordinador contagiado. Por cierto, hoy es día del periodista en México. Hemos recibido a lo largo del día una gran cantidad de subrayados, felicitaciones, saludos y demás. Y yo he contestado en algunos casos, pues mire, la verdad no hay mucho que festejar en este Día del Periodista Mexicano. Si consideramos cómo se trata a los periodistas en México, sobre todo por parte del poder, tanto económico como social, como sobre todo el político, cómo nos trata el gobierno a los periodistas, también es un punto y aparte. Pero hay otros datos que tiene Carlos Urdiales sobre cifras verdaderamente contundentes y estremecedoras, y me van a dar la razón. No hay algo que festejar para los periodistas en México el día de hoy. Nada, prácticamente. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a ustedes. El otro poder, el metaconstitucional, que es el poder criminal en nuestro país, sobre el cual el gobierno reparte abrazos en lugar de contener o de hacer algo más. 157 periodistas en México han sido asesinados desde 2006. La Federación Internacional de Periodistas afirma que los del gremio y los trabajadores de los medios de comunicación son asesinados con mayor frecuencia por denunciar corrupción, crimen y abuso de poder en sus comunidades, ciudades y países. Esto es lo que dice el organismo internacional. Artículo 19, que también es otro gremio que es importante, que es poderoso en cuanto al acopio, al registro informativo, dice que en el primer semestre del año pasado, de 2021, se registraron 362 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación. Y el Estado es el principal agresor de la prensa, con 134 agresiones donde las personas funcionarias civiles están vinculadas directamente a 83 de estas agresiones. Hoy, 4 de enero, Pepe, ya lo decías, es el Día del Periodista en nuestro país, con una muy larga lista de pendientes en cuanto a garantizar ese derecho humano que es el derecho a la información de todas y todos. Ya ve cómo le digo que son, gracias Carlos, ya ve, le digo, son los otros datos. No hay nada que festejar en esta fecha. Vale, sí, el momento y la coyuntura para recordar todas estas irregularidades en contra, sobre todo por parte del poder político, en contra de los informadores de los medios de comunicación masiva, y también en redes sociales, no me diga, y también los youtuberos y mucha gente que se monta en el tema de la información, se compromete y en ocasiones tiene que pagar consecuencias que van desde insultos, que también duelen, claro, pero también agresiones y amenazas de toda índole. En fin, dejemos de lado, pues, hoy es día 4 de enero, es Día del Periodista en México, y con esos datos creo que usted completa un contexto propicio de esta fecha. Pero vamos con la información importante. Francia identifica una nueva variante de coronavirus que tiene más mutaciones que la variante descubierta en Sudáfrica, la conocida variante Omicron. Esta nueva variante se denomina IHU. La Organización Mundial de la Salud considera que esta variante IHU no representa una amenaza por el momento. Mientras el mundo enfrenta una nueva ola de la pandemia causada por Omicron, en Francia han identificado una nueva variante del COVID-19. Esta fue detectada por primera vez en Marsella, al sur de Francia, el 10 de diciembre, según informó un grupo de científicos pertenecientes al Centro Mediterráneo de Infecciones francés. Hasta el momento se han identificado 12 casos en la ciudad. El primer contagio se registró en un paciente que llegó de Camerún a territorio francés y mostró una combinación atípica en sus pruebas que no pertenecen a las características de las mutaciones ya conocidas. Según una investigación publicada por la Universidad de Aix-Marseille, esta nueva variante tendría 46 mutaciones, un poco más que las detectadas en Omicron. Sin embargo, de momento se desconoce si tiene efectos o síntomas diferentes a las demás variantes, si es más o menos contagiosa o si reduce la inmunidad de las vacunas. Por ahora no parece estar expandiéndose rápidamente, pues no ha sido detectada en otros países tras haber sido descubierta hace casi un mes.
Es lo que se identifica en Francia una nueva variante, la variante IHU o IHU, como lo vayan a pronunciar o a decir los científicos. En un momento le doy más datos del coronavirus, del Omicron y demás, pero le adelanto primero lo último. Me acaban de avisar, Cuauhtémoc de la Torre, ex líder del PRI en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, ya no existe el Distrito Federal, se queda en prisión por 4 delitos. Esos delitos son los siguientes: trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada, publicidad engañosa y asociación delictuosa, delitos cometidos presuntamente en el año de 2014. El juez interino del juzgado del Reclusorio Oriente, Freddy Aparicio Perales, donde Gutiérrez de la Torre está recluido, dictó auto de formal prisión al ex dirigente priista. Tenemos ya el contacto con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Primero lo último, Juan Antonio, ¿qué hay del asunto? Lo vinculan pues a proceso y ahí se va a quedar un largo rato por estos 4 delitos ya planteados. Te escuchamos. Gracias, Pepe. El juzgado 17º penal con sede en el Reclusorio Oriente le dictó el auto de formal prisión al ex líder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien es acusado por los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, publicidad engañosa y asociación delictuosa. De la misma manera, el impartidor de justicia le suspendió temporalmente sus derechos políticos y ordenó darle aviso al juez 14º de distrito, donde el llamado príncipe de la basura había promovido un amparo. Como se recordará, el exdiputado local fue detenido el 29 de diciembre pasado durante un cateo en la casa de su mamá, Guillermina de la Torre, ubicado en el número 178 de la calle Ejidatarios, en la zona centro de la alcaldía Tlalpan. El lunes se llevó a cabo la continuación de la audiencia tras la ampliación del término constitucional solicitado por el propio Cuauhtémoc Gutiérrez para que se definiera así su situación legal. Por ello, el juzgador encargado de la causa penal tenía de plazo hasta antes de las 10 de la noche para determinar así la situación legal de Gutiérrez de la Torre, quien ahora, de esta manera, va a permanecer interno en dicho centro penitenciario. En ese sentido, Pepe, también te comento que la Fiscalía Capitalina está señalando que como parte de las diligencias para evitar impunidad en los casos en los que podría estar involucrado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en marzo del 2021 se informó sobre la solicitud que se le hizo a la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se le congelaran sus cuentas bancarias. Y de esta manera también, dado que los hechos probables ocurrieron en el 2014 y en su momento la autoridad ministerial y policial de la entonces Procuraduría Capitalina pudo haber llevado a actos de investigación deficientes, omisos y lejanos del deber de procurar justicia, la actual administración ordenó llevar a cabo a través de la Fiscalía de Delitos contra Trata de Personas un análisis minucioso de las indagatorias y perfeccionar la investigación, lo que permitió el día de hoy obtener ya este auto de formal prisión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien será juzgado con base en el antiguo sistema penal conocido como inquisitivo. Así que Pepe, el rey de la basura, se queda en prisión. Se queda materialmente en la basura social, es decir, en la prisión, en el reclusorio, donde el juez ha actuado de la manera como lo has descrito. Apenas hace minutos se da a conocer esta noticia. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Buena tarde, mientras tanto. Gracias, buenas tardes. Gracias, buena tarde. Vamos a hacer una pausa breve y de regreso vuelvo de vuelta a comentar con usted detalladamente todo lo que tiene que ver con la mayor preocupación que estamos teniendo en este momento. Me refiero a los contagios que de manera explosiva están ocurriendo en prácticamente todo el mundo y México no es excepción, aunque aquí las autoridades lo están tomando con mucha más calma, acusando a los medios de información de estar alentando el pánico, el miedo de la gente y haciendo un llamado para que evitemos este tipo de información. Nosotros nos concretamos simplemente a enviar el mensaje de lo que ocurre, pero el gobierno a veces se empeña en matar al mensajero. Hace un momento, cuando saludábamos a Carlos Urdiales, dije coordinador contagiado. Lo que quise decir es coordinador contagioso porque nos contagia su entusiasmo para, por supuesto, buscar la mejor información y hacerlo con el mayor profesionalismo posible. No está contagiado, no tiene ningún malestar, afortunadamente, por ahora. Estamos teniendo todas las medidas sanitarias recomendadas por quienes saben, son expertos en este tema. A propósito del tema,
Le recuerdo lo que anuncié al principio. Francia identifica nueva variante de coronavirus que tiene más mutaciones que la variante Omicron y la denominan los científicos franceses la variante IHU. La Organización Mundial de la Salud considera que no representa una amenaza por el momento. Precisamente la OMS considera que nueva variante detectada en Francia no representa, le digo, una gran amenaza. Sin embargo, advierte podría llegar a dar lugar a nuevas variantes todavía más peligrosas. También ha trascendido el día de hoy que investigadores del Colegio de Medicina de la Universidad de Arizona y de Tucson encontraron que el listado bacteriano M85 bloquea la infección por SARS-CoV-2 al disminuir la capacidad del coronavirus para unirse al receptor AS2 de la superficie de las células pulmonares y así previene e inhibe el COVID-19. Desde luego esto tendrá un mucho mayor desarrollo. Recientemente esto se publicó en el Journal of Allergy, en el Clinical and Immunology. El estudio revela que la combinación específica de extractos bacterianos puede ayudar a inhibir la infección de SARS-CoV-2. Ya tendremos mayor información al respecto. En un momento vamos a conversar con el doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato. Él fue el zar contra la pandemia que ocurrió, ¿se acuerda?, de la influenza, el AH1N1, allá por el año de 2009. Bien, pues él nos tendrá seguramente algún dato preciso con mayor calidad y claridad de lo que yo malamente puedo tratar de interpretar. Donde la cosa sí está grave es en Estados Unidos. Han registrado más de 1 millón de casos de coronavirus. Esto prácticamente duplica el récord anterior por más de 500,000 de contagios. Estados Unidos ha batido otro récord mundial de COVID-19, esta vez con más de 1 millón de contagios en un día, un repunte causado por la variante Omicron y que los expertos opinan afectará sobre todo a los no vacunados. Con casi el doble de casos que hace tan solo 4 días, este aumento podría explicarse con las largas colas de estadounidenses para hacerse pruebas de detección con motivo de las festividades navideñas y a pesar de que el Ejecutivo estadounidense ha descartado otro confinamiento, sí se están planteando otras medidas, como la vacunación de refuerzo para adolescentes de 12 a 15 años, aprobada recientemente por la FDA debido a la alta incidencia del virus entre menores. Con un alto índice de casos en diferentes países de la región, el continente americano ha entrado en 2022 con 102 millones de contagios, un número que todavía podría ir al alza. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho hoy un nuevo llamado a los ciudadanos de su país a vacunarse. ¿Para qué? Pues para prevenir los contagios que se están difundiendo de manera explosiva. Vamos a ver un aumento en el número de casos. El Omicron es muy contagioso, pero es diferente a lo que hemos visto antes. Pero ustedes pueden protegerse y deben protegerse, francamente. Vacúnense. Pónganse el refuerzo. Hay suficiente suministro. Usen las mascarillas en sitios públicos. Porque lo que sabemos es lo siguiente. El impacto del aumento en el número de casos depende del efecto en la persona y el estatus de vacunación de la persona. Ustedes pueden contagiar el impacto del Omicron en su salud si ustedes se llegan a contagiar. Los que están plenamente vacunados y tienen los refuerzos, y por cierto, tenemos refuerzos para todo el país, todavía pueden contagiarse de COVID, pero es poco probable que se enfermen en forma grave. Estamos viendo casos de COVID en personas vacunadas en todo el país, incluyendo la Casa Blanca. Pero si están vacunados y tienen el refuerzo, están altamente protegidos. Fue lo que dijo el presidente Joe Biden de los Estados Unidos hoy, por cierto. Debido al mal tiempo que prevalece en la capital estadounidense, hoy se suspendió la tradicional y cotidiana conferencia de prensa. No hubo conferencia de prensa por parte de la vocera Jen Psaki
de la Casa Blanca. Le voy a decir que en contraste a todo esto, aquí en México, el presidente de la República niega indicios de una cuarta ola de COVID. Exige sí a los medios a no infundir miedo y exige a las universidades regresar a clases presenciales porque dice, ya se pasaron. Nosotros lo que estamos recomendando es que se regrese a clases, no hay problema mayor. Aquí vamos a estar informando los padres, los papás, las mamás, nos ayudan mucho. Si un niño está con problemas de garganta, se siente mal, pues que no vaya a la escuela, que se quede en la casa. Y tenemos que seguir con clases presenciales. Y vuelvo a hacer un llamado a las universidades, porque ya se pasaron muchas universidades que no regresan a clases presenciales, respetuosamente, ¿no? Es lo que dijo el presidente de la República, respetuosamente. Por cierto, hoy no estuvo en la conferencia mañanera, los martes se le toma el pulso a la salud, no estuvo en la mañanera de Palacio Nacional el doctor Hugo López-Gatell. Dijo el presidente López Obrador, no empiecen a especular, por favor, ya sabemos que es el deporte nacional la especulación. No, tiene un catarrito, no tiene coronavirus ni cosa por el estilo, no está contagiado, simplemente se está reponiendo. Le deseamos, por supuesto, pronta recuperación. El gobierno de la Ciudad de México, ante todo este evento, está instalando kioscos, más kioscos, para realizar más y más pruebas de coronavirus, para pues detectar, para desechar, en fin, confirmar, y se van a utilizar estos kioscos en 8 plazas comerciales y se va a ampliar el horario en los centros de salud. En un momento más lo va a explicar detalladamente la doctora Oliva López Arellano, la secretaria de Salud del gobierno de la ciudad, pero por lo pronto Raquel Flores nos tiene este avance. Pepe, muy buenas tardes. Ante las largas filas en farmacias, clínicas privadas, centros de salud y unidades de medicina familiar para solicitar pruebas de COVID-19, autoridades del gobierno de la Ciudad de México anunciaron la apertura de módulos y plazas comerciales con el fin de ampliar el servicio y atender el incremento de casos de la variante Omicron en la Ciudad de México. Este es un adelanto de la información, Pepe. Muy buenas tardes. Gracias Raquel Flores. ¿Cuáles son los centros comerciales, las plazas donde se van a instalar estos kioscos para aquellas personas que tengan la inquietud y quieran hacerse una prueba, insisto, para confirmar o bien descartar cualquier clase de contagio? Tome nota, Plaza Centralia está en Río Churubusco, en Iztapalapa. Pabellón Universidad, muy cerca de Grupo Fórmula, en Avenida Universidad, en Santa Cruz Atoyac, en el Centro Comercial Santa Fe, en Lomas de Santa Fe, en el Parque Las Antenas, en Periférico Sur 3278, en la Alcaldía Iztapalapa, en Parque Vía Vallejo, en Calzada Vallejo, en la Colonia Santa Cruz de las Salinas de Azcapotzalco, en el Centro Comercial Perisur, en Anillo Periférico 4690, en Cuicuilco, en Chedraui, Aragón, en la Avenida Constitución de la República número 221, en la sección Pradera 1, en Gustavo Amadero, y en Fórum Buenavista, en Eje 1 Norte 259, en la Colonia Buenavista, en la Delegación Cuauhtémoc también. Le estamos dando aviso de los 8 centros comerciales o plazas, en fin, donde se puede acudir, además, claro, de los centros de salud dispuestos por el gobierno de la Ciudad de México. En unos minutos estaremos en contacto con la doctora Oliva López Arellano, la secretaria de Salud, para hablar con usted y con ella de todo esto. En 13 estados de la República están reportando largas filas por cuestiones del COVID. ¿Cuáles son esos estados? Principalmente Sonora, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Tabasco, Coahuila, Yucatán, Aguascalientes, Quintana Roo, Querétaro y Jalisco. Muchas personas, en términos generales, para no ir detalle estado por estado, las personas han acudido a realizar análisis, pero no se satisface la demanda
respecto a la existencia de las pruebas. Es lo que nos está reportando el Sistema Nacional de Salud. Por cierto, en Ensenada específicamente, en Baja California, hay una alerta debido a que llegó un crucero a este puerto turístico. Llegó este crucero con 93 pasajeros a bordo contagiados de coronavirus, y a ninguno de los más de 1,500, 2,000 pasajeros que trae este crucero el crucero Koningsdam, no los dejaron bajar. Rocío Galván nos pone al tanto. Hola Pepe, te saludo con gusto. Te informo que un crucero que venía procedente de Mazatlán, Sinaloa y que tiene como destino final Los Ángeles fue abordado en Ensenada por médicos y personal de salud, ya que se reportaron 97 casos positivos de COVID. Incluso se negó el descenso de pasajeros, aunque estuvieran en la categoría de no contagiados, Pepe, para evitar cualquier problema. Solamente se permitió que un pasajero que estaba fracturado fuera atendido en el puerto de Ensenada. En lo que va a ser el mes de enero van a llegar otros 22 cruceros y las autoridades sanitarias dicen que van a tener los mismos cuidados. Por otra parte, decirte que los maestros en Baja California se negaron a regresar a clases hoy 4 de enero en lo que es la modalidad de virtual, y el próximo 17 de enero sería ya presencial. Ellos dicen que no pueden regresar a clases si el gobierno no les ha pagado diversas situaciones de prestaciones y también salarios. Entonces, pues por lo pronto ellos dicen que no regresan a clases, y el gobierno del estado incluso hoy inició una campaña en escuelas para sanitizarlas en lo que es oficialmente el regreso a clases presenciales el próximo 17 de enero. Es lo que tenemos en la información, Pepe. Completísima. Gracias Rocío Galván desde Tijuana, Baja California. El próximo sábado se hizo hoy el anuncio temprano, lo hizo el secretario de Salud, Jorge Alcocer. El próximo sábado va a iniciar la aplicación de vacunas de refuerzo al personal del sector educativo, a maestros desde luego, también a trabajadores, en fin, al personal en 16 estados de la República. Se inicia el sábado 8 de enero de este año, y que cubre el estimativo de 2.7 millones de personas, y se va a hacer de acuerdo a la logística convocatoria sumada a la de salud por la Secretaría de Educación Pública, y se arrancará en 16 entidades federativas con el primer embarque, que es de 1.27 millones, y el segundo, que viene 5 días después, de la vacuna Moderna, con 16 entidades restantes en este embarque, para una total aplicación a través de la vacuna Moderna. 2.7 millones de trabajadores del sector educativo van a recibir la vacuna Moderna. Se va a aplicar esta vacuna fabricada en los Estados Unidos. Es vacuna que fue donada por el gobierno del presidente Joe Biden. Y de una vez le adelanto, en lo político, el presidente López Obrador dice que tiene apoyo como para reelegirse, apoyo suficiente, popular para reelegirse, pero además de ser algo muy ambicioso, el pueblo no lo dejaría. He dicho no a la reelección, ¿sí? Por convicción, nunca lo haría, eso está muy claro. Y nada de que yo puedo terminar la obra, consumar la obra de transformación. No se puede quedar a media, falta un poquito de tiempo. Nada de eso, nada de caer en el necesariato, nada. Pero si yo fuese un ambicioso o tuviese yo mucho apego al poder, que es uno de los principales errores de los dirigentes, el no saberse retirar a tiempo, y dijera, me voy a reelegir, muchos que están conmigo dirían no. Y tengo apoyo, pero es mucho más importante la fuerza del pueblo. Es lo que dice el presidente de la República. Por cierto, las últimas encuestas, digamos que toman en cuenta cómo terminó 2021 en respecto a su popularidad. El presidente de la República ronda el 67%. La encuesta de Consulta Mitowski, la encuesta del periódico El Universal marcan la popularidad del presidente en ese elevado índice, 67%. Por eso dice el presidente, no, pues de que tengo apoyo, tengo mucho apoyo.
vaya que tengo popularidad, pero no voy a caer en el necesariato, porque no soy un ambicioso y cuando termine mi sexenio, para lo cual fue electo, me retiraré. Claro, si antes en la consulta ciudadana de revocación de mandato programada para el 10 de abril de este año, el pueblo no opina lo contrario. Es, digamos, una forma de decir las cosas, pero ya sabe usted lo que va a suceder. Más adelante vamos a hablar con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio sobre este asunto. Otro político que también está en el ojo del huracán es Cuauhtémoc Blanco, el gobernador del estado de Morelos. Apareció una fotografía publicada en la primera plana del periódico El Sol de México, de Organización Editorial Mexicana. Una foto donde aparece Cuauhtémoc Blanco, el exjugador estrella de la selección mexicana, de las Águilas del América, en fin, aparece rodeado de algunos personajes. Pues resulta que hoy lo desmiente Cuauhtémoc Blanco. Dice que se deslinda de algún vínculo con líderes de los narcotraficantes con los que aparece en la imagen, que fue verificada, dice el periódico, precisamente por el equipo de fotografía de Organización Editorial Mexicana, y se observa de izquierda a derecha, entre otros personajes, a Irving Eduardo Solano Vera, alias El Profe, y El Gato, líder del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del cártel Jalisco Nueva Generación, detenido en el año de 2021 por elementos del ejército, el año pasado, ya va a ser un año. También aparece Homero Figueroa Mesa, alias La Tripa, líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica o los Tlahuicas. Luego está el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y en el extremo derecho de la fotografía aparece Raimundo Isidro Castro Santiago, el Ray, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos. El Ray fue asesinado el 30 de octubre de 2019 dentro del Centro de Reinserción Social Morelos. Esto fue allá, le digo, en 2019 en el municipio de Xochitepec, presuntamente como resultado de una riña entre grupos criminales. Bueno, sobre estos hechos, Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado de Morelos, se deslinda de algún vínculo con los líderes de los grupos criminales de la entidad y dice que la publicación de la fotografía donde aparecen con capos del narcotráfico es un ataque de los narcopolíticos. Así lo dijo Cuauhtémoc Blanco. No tengo ninguna reunión, ya te lo repetí, no tengo ninguna reunión, simplemente fue una fotografía, así como me sacaron una fotografía en el proceso, saben también con quién, y así me voy a sacar muchísimas fotos y que no les voy a preguntar, oye, ¿a qué te dedicas? Porque imagínate que me le pregunte a cada persona, oye, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Así me he encontrado muchísimos y en discotecas, en bares igual, me he tomado fotos cuando era futbolista, entonces yo no tengo nada que esconder. Que investiguen al 100%. La gente que me conoce sabe cómo soy. Yo nunca voy a pactar. Y no pactaría, te dije, mi madre me enseñó a tener una educación, ir por la derecha. Entonces siempre he ido por la derecha. Puedes preguntar a quien tú quieras, del medio futbolístico, si me he metido drogas, en el fútbol casi no. Entonces hay muchas cosas. En el proceso también me sacó una fotografía con el hijo del Chapo. Hasta luego. Yo no sabía ni quién era. Pero como soy tan buena gente y me saco fotos con todo el mundo, no le voy a negar la foto a nadie. Porque ya se los dije, yo vengo de abajo y sigo siendo la misma persona. Como te digo, doy la cara, yo no tengo nada que ver. Así como me invitaron a un asesinato cuando fui presidente municipal, era como me inventó, me quería meter a la cárcel. Así va a seguir esto, porque es política. Lo único que no le preguntaron al gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, es ¿y dónde se tomó esa fotografía? Porque ha trascendido que la fotografía fue en su casa de Tabachines, allá en Cuernavaca, Morelos. En fin, ya lo comentaremos un poquito más adelante con Rivelino Rueda, periodista del área de asuntos especiales del periódico El Sol de México. Y en más de asuntos de esta índole, le voy a comentar a usted que José Manuel del Río Virgen, quien fue secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, miembro del partido Movimiento Ciudadano, está en prisión desde hace más de una semana, acusado de haber participado como autor intelectual del crimen de René Tobar,
quien fuera presidente municipal electo de Cazones, Veracruz, y quien 2 días antes de la elección que finalmente ganó, lo mataron. Bueno, pues él está ahí, está denunciando que lo tienen secuestrado allá en Veracruz. Acuérdense que Movimiento Ciudadano, a través de Dante Delgado Ranauro, su líder, y también a través del líder de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, se ha denunciado que José Manuel del Río Virgen es un perseguido político del gobernador Cuitláhuac García. Bueno, pues hoy manda a decir José Manuel del Río, le ha contado a los senadores que lo tienen secuestrado, que le dan de comer una sola vez al día, que comparte celda con 27 personas. Lo denunció ante los senadores y altos funcionarios de la Cámara Alta. Él está detenido en Pacho Viejo, Veracruz. Está acusado de participar en este asesinato político en la entidad. Y también le voy a informar a usted que el Frente Frío número 19 continúa disminuyendo las temperaturas en gran parte del territorio nacional. ¿Qué tal, Pepe? Gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Probabilidad de lloviznas en las próximas horas en sectores de Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Aviso de fuertes vientos por arriba de los 50 kilómetros por hora en el Golfo de Tehuantepec. Temperaturas mínimas de hasta 12 bajo cero en Durango, 10 bajo cero en Chihuahua y Sonora, 5 bajo cero en Coahuila y el Estado de México y 3 bajo cero en Baja California, y temperaturas máximas arriba de 30 grados centígrados en el Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, en el norte del país, Monterrey, 22 grados centígrados, y una mínima para mañana de 12 grados en Ciudad de México, la zona urbana, 25 grados centígrados, que es 4 grados por arriba de las condiciones climatológicas de enero. La mínima será de 10 grados centígrados para mañana en la zona urbana y de 5 grados en las zonas montañosas del sur de la ciudad. En el oriente del país, Cancún 25 grados centígrados con lloviznas para el miércoles, Vallarta 28 grados centígrados con el cielo despejado y Acapulco 30 grados centígrados también con el cielo despejado. Para la Ciudad de México tendremos lloviznas durante viernes y sábado. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Gracias por esta útil información en estos tiempos de frío extremo. Y frío extremo el que están viviendo en la costa este, en la zona este de los Estados Unidos. Las aerolíneas que vuelan en esa zona de Estados Unidos están cancelando solamente en las últimas horas 1,200 vuelos debido a las tormentas invernales. El número de vuelos cancelados comenzó a aumentar el 24 de diciembre y varias aerolíneas lo atribuyeron a la escasez de personal debido a la propagación de la variante Omicron. El fin de semana las bajas por enfermedad se vieron agravadas por las tormentas invernales que azotaron todo el país. En total, alrededor de 20,000 vuelos se cancelaron desde la víspera de Navidad, según cifras del sitio de cancelar rastreo FlightAware. Es lo que se está informando en la Unión Americana. Hay un caos en lo que se refiere al tráfico aéreo. Continúan las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos. Tan solo el pasado domingo, hacia el final de la tarde, se registraban 2,432 vuelos suspendidos por el mal tiempo y falta de tripulación provocado por el aumento de contagios de COVID-19 entre el personal. El resultado, angustia y frustración para muchos viajeros. Estoy muy frustrada. Mi jefe no va a estar feliz. Se supone que debo estar en el trabajo mañana. Creo que ahora somos más conscientes de que nos afectan de una manera mucho más amplia. Se espera que 2 tormentas invernales golpeen simultáneamente el noreste de Estados Unidos y un sector de la costa del Pacífico, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las aerolíneas están tomando medidas para reducir las cancelaciones. United ofrece pagar a los pilotos el triple o más de su salario habitual por retomar vuelos durante la mayor parte de enero, mientras que Spirit llegó a un acuerdo con la Asociación de Auxiliares de Vuelo por el pago doble a los tripulantes de cabina hasta el martes. Americana, una crisis, le digo, en lo que se refiere al transporte aéreo, sobre todo en la zona de la costa este. Tenemos un servicio social, Carlos Urdiales, tú tienes los datos precisos, se requiere sangre. Adelante, Carlos. Sí, por favor, Pepe, a todos los amigos televidentes, radioescuchas, a los que nos siguen por internet, si están en posibilidad de ayudar a Jorge Antonio Saxón Galván, tiene 17 años de edad,
padece cáncer, está internado en el Hospital ABC de Santa Fe, al poniente, en la Ciudad de México. El teléfono del Banco de Sangre 55 1103 1830. Cualquier duda, aquí en Grupo Fórmula les resolvemos el número y los ponemos en contacto. Se necesitan donadores de sangre para Jorge Antonio Saxón Galván, de 17 años de edad. Urge para su tratamiento de cáncer para poder seguir adelante con él. No se especifica si es que es cualquier tipo de sangre, pero ante la duda, insisto, llama al Banco de Sangre del Hospital ABC de Santa Fe, y si no, aquí en Grupo Fórmula le proporcionamos el teléfono de contacto. Pepe. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Seguramente sabemos, el público generosísimo, como siempre, acudirá a este llamado. Vamos a una pausa muy breve. Tengo aquí ya las cifras de contagios y están de alarma, están de alerta. Me refiero contagios en el país. En un momento. Doble tapabocas trae Alvarito. Claro, Alvarito, nuestro operador, nuestro ingeniero, nuestro técnico, que hace posible estas transmisiones para que salgan casi impecables, casi. Siempre hay un pequeño margen. Pero en fin, Alvarito muy pendiente de los cubrebocas, porque sí, lo decía ayer el doctor Comas, Andreu Comas, nos decía, usen doble tapabocas. Incluso dimos la nota, le comentábamos que si era suficiente con el tapabocas de tela. Decía, de ninguna manera. El tapabocas de tela no garantiza la no transmisión del virus en el caso de una persona contagiada, porque permea, porque deja pasar, puede llegar a dejar pasar algunas partículas. Usen el doble. El mejor es el 95 o el N95 o KN95, que es de triple capa. Y también reforzado con uno de tela, vendría muy bien. Si se pueden usar dos cubrebocas al mismo tiempo en esta temporada, le digo, de frío, de peligro, de expansión explosiva de los contagios, etcétera, con la variante que sea, tómenlo en cuenta, por favor, porque cada vez nos enteramos de que gente más y más cercana a nosotros está contagiada, está presentando síntomas de la enfermedad. Esto quiere decir que están en aumento, están en incremento los contagios. Carlos, ¿no tiene los últimos datos que da a conocer el sector federal de la salud sobre los contagios por COVID? Y si nos imaginamos una gráfica, Pepe, esta está paradita, así, va para arriba, empinada como la cuesta de enero. La semana pasada el crecimiento entre los últimos 3 días del año fue de 5,000 a 8,000, de 8,000 a 10,000. Ayer lunes, como es costumbre en las cifras del gobierno, 3,000 casos. Es decir, como si no hubiera habido mucho contagio. Luego ya se sacuden el lunes de encima y hoy martes se anuncian 15,184 nuevos casos oficiales de COVID-19 en nuestro país. 15,184 en las últimas 24 horas y 130 decesos. Pero no necesariamente son casos de contagio más bien, todo parece tratarse de contagios de Omicron. La variante Omicron, aunque no lo especifica todavía el sector salud. Así es, Pepe, no lo especifican y explican el sector salud, no todos los positivos, o sea, en cada laboratorio público, privado, cuando detectan un caso positivo, es de una forma aleatoria que mandan esto al rastreo genómico para saber cuál es la variante. Ayer hablaba la doctora López Oliva de que en la Ciudad de México iban 180 casos confirmados de la variante Omicron, que no quiere decir que solamente haya 180, puede haber muchos más. ¿Cuántos? No se sabe. Pero es también una especie de costumbre ya en tiempos de pandemia, Pepe, que poco le interesa el dato preciso al sector salud, como que dicen, bueno, da igual si son 180 o 300 o 400. Sin duda, la variante Omicron está incidiendo junto con la temporada invernal, junto con el relajamiento de medidas, junto con los festivales y las verbenas y las fiestas decembrinas, en este incremento exponencial. Pero sí, la curva, digamos, es muy acusada hacia arriba. Te digo, de la semana pasada pasamos de 5,000 a 8,000 a 10,000. Ayer una excepción por ser lunes, San Lunes, para efectos de la estadística. Y hoy martes, 15,184 nuevos casos de COVID-19 en el país, Pepe.
Una de las cifras más altas que recordamos para un periodo de 24 horas. Sí. Se suman ya en el país, tengo el dato. ¿Tú tienes el dato de cuántos contagios hay? Pasa de 4 millones, ¿no? 4,008,648, es decir, efectivamente, con estos 15,000 se rompió esta barrera de los 4 millones, y en términos de las defunciones, Pepe, a menos de 300 defunciones de rebasar una marca también terrible, 300,000 defunciones de forma oficial, de las que reconoce la estadística oficial, 300,000 decesos y más de 4 millones ya de casos también de manera oficial. En la cifra negra es mucho mayor. Estamos a 289 defunciones de las 300,000 de manera directa y reconocida, pero a esto, según los cálculos expertos, cálculos estadísticos también, desde luego, fácilmente la cantidad se duplicaría por quienes no han quedado registrados como causa de muerte el contagio por coronavirus, pues se dan casos, y por aquellos que no, teniendo otras enfermedades, no han podido en su momento ser atendidos debidamente, precisamente porque no había los recursos hospitalarios necesarios por estar atendiendo de manera prioritaria a los enfermos de COVID. Tenemos en la línea telefónica, gracias Carlos Ordiales, tenemos en la línea telefónica contacto en este momento con el doctor Francisco Moreno del Hospital ABC, experto en estas cuestiones del coronavirus por parte del sector privado en este hospital ABC, el Hospital Inglés. Francisco, gracias por aceptar la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Feliz año. Igualmente, feliz año para ti también, por supuesto. Coméntanos, por favor, cómo está la situación desde el punto de vista de ustedes, los médicos, con esta explosividad que están teniendo los contagios por el COVID en su variante Omicron, si lo tienen detectado de ese modo, o cómo lo tienen detectado. La situación parece ser que es más por un aumento en los casos relacionados con Omicron. Hemos tenido muchísimos casos nuevos externos, si bien la gravedad de los casos afortunadamente parece ser no la misma que con las variantes anteriores, sí el número de casos es abrumador, y desafortunadamente pues algunos de esos casos no tienen buena evolución y empezamos a tener ya un poquito de aumento en el número de hospitalizados, que nos preocupa porque pues apenas hace unos días fue Año Nuevo y seguramente el número de contagiados va para arriba, ¿no? ¿Cuáles son las verdades, Francisco Moreno, sobre el Omicron? ¿Cuáles son las verdades? ¿Cuáles son las falsedades que hay en torno? Porque hay quien dice es mucho más explosivo en cuanto al número de contagios, sin embargo es menos letal. La realidad de lo que sabemos, y no es que haya verdades o falsedades, muchas de las cosas es que todavía no se saben con precisión, es que es una variante que es mucho más contagiosa, incluso se ha demostrado que tiene 2 receptores, es decir, para que la gente lo entienda, es como si tuviera el virus ya 2 puertas de entrada a las células, es decir, no nada más una, entonces afecta el tracto respiratorio alto, lo que parece provocar que la enfermedad sea más una infección de vía respiratoria alta que de pulmones. Eso parece ser una buena noticia porque entonces la gravedad pudiera ser menor que con las otras variantes. La otra situación es que pues, tenemos ya gran población vacunada y con historia de enfermedad previa, lo que hace es que muchos de esos casos pues puedan ser más benignos también porque tienen algo de inmunidad. Ahora, el problema que tenemos es que si la transmisión está siendo pues muy alta, y de esos va a haber algunos que van a requerir hospital. Y la otra situación que está ocurriendo es que en el mismo hospital, en los mismos centros hospitalarios, se está viendo enfermos por parte del sector salud, colaboradores, enfermeras, médicos y todo, que hace que en cierto momento pues un hospital, algún centro hospitalario pudiera colapsar por falta de trabajadores por estar enfermos. Por eso pues ha sido la preocupación de tratar de que el número de casos no sea tan alto al mismo tiempo, sino que se cuide la gente para que evitar que, pues a pesar de que sea muy transmisible, nos enfermemos todos al mismo tiempo. Claro, eso sería francamente lo peligroso, y no solamente México, sino cualquier país estaría incapacitado para atender la demanda, la necesidad, en fin. Nos agarró mal parados el Omicron en esta transmisión tan difundida de su contagio, del contagio, a pesar de que no es tan letal como otras variantes. Pues
a mí yo sigo sintiendo que la comunicación de arriba para abajo sigue siendo mala. Yo creo que si vemos, por ejemplo, lo que dijo el primer ministro de Japón recientemente acerca de Omicron, que hay que prepararse como si esta fuera realmente una variante peligrosa, y si se llega en un momento dado a encontrar que es menos agresiva, no va a pasar nada de tomar precauciones extras, de estar diciendo que la variante no causa ningún problema, que haya reuniones en el Zócalo, que haya fiestas por todos lados, y entonces si pasa, pues es una tragedia, que es lo que estamos viviendo y hemos vivido durante estos 2 años, una verdadera tragedia. Y se va a agravar ahora que pasen los días necesarios, luego de las fiestas de fin de año, ya no digamos las fiestas de Navidad, que ya empiezan a reflejar los primeros contagios graves. Quiere decir que en una semana o por ahí vamos a estar mucho peor de como estamos ahora. Acabamos de dar, Francisco Moreno, el dato de los contagios registrados por el sector salud, de acuerdo a la última medición, cuando se haya hecho, haber sido en las últimas horas, 15.184 contagios, una cifra muy alta. Sí, y recordemos que la cifra más alta que tuvimos la crisis de la variante Delta fueron 30,000. La escalada que estamos teniendo en una semana, en la que además hay que reconocerlo, el número de muestras y de pruebas que se hacen son menores porque pues hubo días festivos, probablemente alcancemos los 30,000 casos nuevos para terminar la semana o principios de la siguiente, lo que habla de la escalada tan importante que estamos teniendo con esta variante. La realidad es que también la gente tiene que entender que esto va a durar un par de semanas o 3, porque así como sube de rápido, cae. Entonces, el sacrificio que hay que hacer de cuidarse, pues no es eterno, es de unos días. Ánimo, echarle todo lo que nos falta para que esto se termine. Ciertamente hay que echarle ganas, ¿cómo? Cuidándonos. ¿Cómo? Así es. Usando cubrebocas. Ayer comentábamos que no es tan eficaz el uso del cubrebocas de tela, que se recomienda el uso de cubrebocas de 3 capas, el KN95 o el 95 como tal, y no tanto el de tela, pero si se pueden usar 2, usemos 2. ¿Tú qué opinas al respecto, Francisco? Sí, al ser una variante más contagiosa, quiere decir que con el menor espacio que tenga tu protección, pues va a entrar el virus, ¿no? Entonces, mientras mejor protección tienes con una cubrebocas adecuado, como sería un KN94, 95 o un N95, o bien por lo menos un cubrebocas de 3 capas. Pero nada es mejor, o sea, cualquier cosa es mejor que nada, es decir, tratemos de mantener por lo menos el cubrebocas que logres conseguir, y ya hay cubrebocas accesibles en todos lados, así es que yo creo que ahorita ya no hay pretexto para no usarlo. Pues te agradezco muchísimo, Francisco, que nos pongas al tanto. La gente está ciertamente preocupada, lo cual queda demostrado con la demanda de pruebas para confirmar o bien descartar cualquier clase de contagio, independientemente de la variante. ¿Qué opinas de lo que se descubre en Francia respecto a esta variante nueva es IHU, que descubrieron ahí? IHU, ¿cómo está ese asunto? Mira, es una variante que se descubrió en Francia, cuyo origen aparentemente es de Camerún. Esta variante ya se detectó desde noviembre. Tiene muchas mutaciones, pero pues aquí podría ser algo que la misma Omicron nos protegiera. No me digas. Porque la variante que predomina es la variante que tiene más transmisión. Cuando, por ejemplo, apareció alfa y beta, que apareció en Sudáfrica también, tenía más resistencia a la vacuna de AstraZeneca, pero la alfa, que no era tan resistente a esa vacuna, tenía mayor transmisibilidad. La que ganó la carrera fue alfa. Aquí podría estar pasando lo mismo con Omicron y esta IHU, que en un momento dado Omicron fuera menos agresiva, pero más transmisible, y aunque la otra sea más agresiva o más resistente, puede que no le gane la carrera a Omicron. Las variantes también luchan por tener la supremacía. Francisco Moreno, parece una paradoja, ¿no? Francisco Moreno, hoy dábamos cuenta y prometimos preguntarle a alguien como tú que sepa, esto que ha dado a conocer la Universidad de Arizona, que han encontrado una bacteria, la OM85, que bloquea la infección de SARS-CoV-2. Te leo textual, yo no tengo ni idea.
al disminuir la capacidad del coronavirus para unirse al receptor ACE2 de la superficie de las células pulmonares y así previene e inhibe el COVID-19. Pues son tipos de investigaciones nuevas a nivel genético, en donde lo que se está tratando de hacer es bloquear pues el receptor que tiene el virus. Ahora, con la aparición de Omicron, encontramos que ahora Omicron no solamente utiliza este receptor, el inhibidor de la convertasa 2, sino también otro receptor que hay en la vía respiratoria alta. Así es que, pues, estamos en buscar encontrar cómo derrotar al virus. Las pastillas que se están desarrollando, Paxlovid y Molnupiravir, ya están probándose en el mundo. Creo por eso que el futuro de esto está cerca de terminarse y debemos de cuidarnos lo más posible las próximas semanas para ya poder tener una vida más normal como la que todos queremos regresar a tener. Francisco Moreno, cuanto antes nos surge, pero vemos que esta pandemia, lo decía ayer algún científico, se va a convertir en endemia. Así es, pero ojalá y sea como lo ha platicado Alejandro Macías, buen amigo mío, una enfermedad respiratoria alta, un catarro, porque es la evolución natural de estos virus respiratorios. Y yo comparto la idea con Alejandro, esperemos que así sea, porque de esta forma sería pues ya el terminar con esta pandemia tan terrible. Muchas gracias, doctor Francisco Moreno, muchas gracias y gusto en saludarte. Y a seguirnos cuidando, Pepe, gracias a ti y a tu auditorio. Profundamente, gracias, por supuesto, claro, y no entrar en pánico, sino entrar en el mundo de la información. Creo que eso es finalmente lo que nos deja más tranquilos, el saber cómo son las cosas, decirlas por su nombre, ver dónde están las fallas, tanto en los hechos prácticos por la falta de pruebas, en fin, y también en la comunicación que las autoridades del gobierno en materia de salud, de los gobiernos del mundo, están obligados a transmitir. También la Organización Mundial de la Salud, que nos den los datos precisos y los pronósticos para tomar las previsiones necesarias. Pero lo más importante, cuídese usted. Está el repunte de contagios de manera exponencial, sumamente peligroso el asunto. Cúbrase con el tapabocas, lávese las manos con el gel antibacterial y láveselas con jabón y agua cuantas veces pueda a lo largo del día y guarde la sana distancia. No rompa no ha pasado la pandemia. Vamos a tener que aprender a vivir acompañados de este enormísimo riesgo. Permítame una pausa. Tenemos ya lo de Oliva López. En un momento le digo lo que comentaba Oliva López. De una vez se lo adelanto. Oliva López Arellano, la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, dijo en una entrevista esta mañana temprano, ya no fue posible para ella entrar en contacto con nosotros en vivo y en directo, pero esta mañana le dijo a Ciro Gómez Leiva y a Manuel Peregrino aquí en Radio Fórmula que se va a ampliar a partir de hoy el horario de los módulos de pruebas COVID-19 gratuitos, los que coloca el gobierno de la ciudad. De acuerdo con la secretaria de Salud, además de ampliar el horario en las pruebas COVID-19 gratis, se implementarán otras medidas para evitar la propagación del coronavirus. Tenemos 117 abiertos que no han parado de hacer pruebas, incluso durante los momentos festivos, el día 31 y el propio día 24 de diciembre, se siguieron haciendo pruebas el sábado y el domingo. Estamos haciendo un promedio de 10,000 pruebas diarias, pero evidentemente la demanda está creciendo porque hay un aumento de casos, se incrementa la positividad y a partir de hoy estaremos ampliando el horario y también reabasteciendo a los centros de salud, duplicando la capacidad para hacer el número de pruebas. Y hacia la siguiente semana ya estamos con el plan de el despliegue de los kioscos que también atienden la demanda de pruebas. Recuerden que hacemos pruebas gratuitas, masivas, y que la Ciudad de México ha hecho ya 4.5 millones de pruebas desde que iniciamos con PCR y luego con pruebas rápidas. Sí, también comentó Oliva López Arellano que aumentó la demanda de pruebas COVID-19 en Ciudad de México por el regreso a actividades. Algunas personas les piden la prueba en sus trabajos y otras regresaron con síntomas por encuentros sociales, por lo cual una prueba rápida es la opción.
términos poblacionales, para hacer un diagnóstico rápido, y lo que se hace es un barrido, la prueba rápida de antígeno es muy útil porque permite identificar a las personas, incluso asintomáticos. Nosotros identificamos alrededor de 5% de asintomáticos que acuden a los kioscos o a los centros de salud, en este caso, por haber tenido contacto directo con alguien que resultó positivo, son asintomáticos y se alcanza a detectar. Lo ideal es hacerlo en los días de sintomatología, pero si la gente acude, se le hace su prueba. Poblacionalmente es útil. Ahora, para hacer monitoreo genómico, entonces sí se requiere una PCR con ciertas características de carga viral para hacer este monitoreo y de identificar qué tipo de variante. También informó que las hospitalizaciones afortunadamente no están creciendo con respecto al número de contagios. Sí, hospitalizaciones afortunadamente no está creciendo a la velocidad de los contagios. Entonces, hospitalizaciones tenemos una estabilidad. Estos 400 que señala son de la zona metropolitana. En la Ciudad de México solo hay 380. En Ciudad de México, que es un dato realmente bajo para lo que hemos tenido de ocupación hospitalaria. O sea, tenemos suficientes camas todavía destinadas a COVID que no se han reconvertido, aunque hemos reconvertido muchas camas y las recuperamos para atención a COVID. Todavía de las COVID solo están ocupadas el 9%. Nos están informando también que la cantante Alejandra Guzmán se contagió nuevamente con COVID-19. Estaba doblemente vacunada. Alejandra Guzmán contagiada otra vez de COVID-19. Deseamos que se restablezca pronto, desde luego. Recuérdense, tenemos la comunicación inmediata, en vivo, en directo, enlazados con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, en este primer día hábil del año para ella en respecto a su colaboración. Bienvenida, María Amparo, un abrazo de Año Nuevo, los mejores deseos para ti, para todo el equipo, y a darle duro otro año por lo menos hasta que el cuerpo aguante. A lo que nos toca, y muchas felicidades a ti principalmente y a todo tu equipo, Carlos, Héctor, todos los Alvarito, todos que andan por allí. Bueno, pues estamos todos muy atentos también a la información, desde luego que es lo nuestro, y hoy te estamos convocando para comentar los dichos del presidente hoy, el presidente que ha sido medido recientemente por Consulta Mitofsky de Roy Campos para el periódico El Economista y también por el periódico El Financiero de Alejandro Moreno, con Alejandro Moreno, en encuestas de popularidad de cómo el presidente está permeando y cómo termina 2021, con qué grado de aceptación el presidente de la República. Y a propósito de eso, le preguntaron en la mañana y él se refirió a que no faltan las voces que dicen que lo que él quiere es reelegirse para continuar. Dice, yo soy enemigo del necesariato, yo no soy un hombre ambicioso, sino voy a cumplir con lo que establece la Constitución, siempre y cuando la revocación de mandato no lo mande a su casa, lo cual, por supuesto, sabemos a morir que no va a ocurrir. En fin, María Amparo, ¿qué te parece? Mira, de entrada te digo que me parece que es otra bomba de humo. Yo siempre he pensado que nos está diciendo la verdad, que no se va a reelegir, aunque es contradictorio con esta idea de él de que el pueblo pone y el pueblo quita, porque si el pueblo pone y lo quiere volver a poner, pues un gobierno que no se ha caracterizado por ser muy respetuoso de la Constitución, pues podría caber. Yo personalmente te digo, no creo que estemos en esa tesitura, ¿sí? Y creo que es una bomba de humo, Pepe, porque no se quiere discutir los verdaderos problemas, los verdaderos peligros que la democracia mexicana está enfrentando. ¿Cuáles son estos? Me voy a referir a los del INE, pero también y principalmente al proceso de desinstitucionalización que hemos venido sufriendo en estos 3 años de desaparición de pesos y contrapesos. Pero ahí tenemos el ataque persistente, sistemático desde el primer día al Instituto Nacional Electoral, a pesar de que aún con estas encuestas que mencionas, el Instituto Nacional Electoral sigue teniendo una aprobación mayor que la del presidente. Entonces está el ataque al INE, a su titular, está la denuncia
que se ha interpuesto ante la Fiscalía General de la República, aunque nos dicen que ya se retiró, pero como decía Lorenzo Córdoba, papelito habla, no nos los han enseñado, a la revocación, a la consulta de revocación de mandato tan innecesaria en cualquiera de los formatos que se vaya a hacer, con pocos recursos, con el pueblo, con como dijo el presidente, háganla a los ciudadanos, en cualquiera de sus formatos un despropósito. Está también la amenaza de una ley electoral regresiva. Ya hace tiempo que no se habla de ella, pero Pablo Gómez, acuérdate que dijo que el INE debería desaparecer y sus funciones las debería de asumir Gobernación, o Mario Delgado, que dijo que había que exterminar, Pepe, usó esa palabra al INE, de forma tal que te diría que nos están poniendo a discutir esto de la reelección, que no tiene ningún sentido discutirlo, porque ni es el momento, ni ha manifestado su idea de cambiar la Constitución para que pueda haber reelección ni nada por el estilo. Entonces no quiere que veamos pues todos los problemas que tenemos de desigualdad, de pobreza, la violencia. Cerramos con 102,000 homicidios este año, la falta de crecimiento, en fin, los problemas que deberíamos de estar discutiendo en estos momentos. Y me llamó Pepe, no sé si a ti también, la atención, que también habló del dedazo, ¿sí? Porque cuando le pregunto a un periodista, ya nos habló del Lerdo de Tejada y de Porfirio Díaz, y luego habló del PRI, el dedazo, diciendo que había desaparecido, que es una práctica, bueno, digamos, muy priista, o de la época dorada del PRI. Y bueno, pues hoy tenemos a muchas candidatas a gobernador y candidatos hombres también, que hablan de que pues las encuestas no fueron utilizadas, que nunca las pudieron ver. Incluso Susana Harp, que era una candidata fuerte para Oaxaca, dijo claramente hoy en una entrevista: fuimos usadas para validar a sus candidatos. Así que, pues bueno, son los usos y costumbres que Morena ha tomado del PRI y que están presentes hoy otra vez como peligro de la democracia, Pepe. Justamente te refieres a Susana Harp, quien hoy dio positivo a COVID. A COVID. Según ella, deseamos pronta recuperación. Por supuesto, ya lo dijimos de Alejandra Guzmán hace un momento, sí. Ahora lo estamos diciendo de Susana Harp, quien denunció haber sido utilizada por Morena para avalar al candidato de Morena al gobierno del estado de Oaxaca. Así las cosas. Gracias. Comenzamos el año con mucha atención puesta en lo que vendrá, un año complejo donde seguramente no se van a limar las asperezas entre el gobierno y los que piensan diferente al gobierno, sino al contrario, se van a ahondar las diferencias, se va a polarizar aún más el país en estos tiempos en donde, por supuesto, políticamente hablando, habrá un señalamiento importante cuando se dé la elección del 6 de junio de gobiernos en 6 estados de la República y antes, previamente en abril 10, la revocación de mandato que se va a llevar a cabo. Vas a ver que se va a llevar a cabo como sea, mocha o no mocha, pero se va a llevar a cabo seguramente. Gracias, María Amparo. Yo como tú, sí. No sé, el lunes me levanté, uno piensa que año nuevo y cosas nuevas, pero no, mismos usos y costumbres. La mañanera del lunes fue descalificar a periodistas, descalificó a tu compañero Joaquín López Dóriga, a Denise Dresser, a Ricardo Rafael, en fin, a quien pudo, y pues vamos a ver lo mismo, ¿no? La información es la de él. El Palacio Nacional se ha convertido en una verdadera secretaría, ¿sí? Como diría George Orwell, es la Secretaría de la Información, ¿no? O sea que ahí nos vamos a quedar, no hay nada nuevo bajo el sol. Año nuevo, vistos viejos. Que te vaya muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, Pepe. Gracias, doctora Casar. Muchas gracias. Por cierto, Carlos Urdiales, ¿tú tienes los datos de la reunión que tuvo el presidente, ya que estamos hablando tanto de él, que tuvo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial? Adelante, Carlos. Sí, Pepe. Después de la mañanera, ya cerca del mediodía, 2 horas duró el encuentro. Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, no dijo mucho a la prensa cuando salió de Palacio Nacional por la calle de Corregidora a abordar su camioneta, pero sí trascendió a través de un comunicado del propio Consejo Coordinador que el tema central de la reunión fue la reactivación económica, la urgente reactivación económica en la economía mexicana.
Ese fue el tema que reunió al presidente de México con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la cúpula de cúpulas empresariales. Es lo único que trasciende, Pepe, de este encuentro, que la misma nota, el mismo evento, pues ya de por sí dice mucho. De las primeras actividades del año, reunirse con el sector privado y hablar sobre reactivación económica. Gracias, Carlos. Gracias. Vamos a una pausa breve. Volvemos con usted. Hay mucha más información. ¿Qué está pasando en Veracruz con el gobernador Cuauhtémoc García? Él está diciendo que la Comisión Especial del Senado para presuntos abusos de poder en Veracruz, pues no existe. Ni siquiera aparece en el sitio web del Senado. La menosprecia, la minimiza. El gobernador dice que Ricardo Monreal y Dante Delgado han engañado a la opinión pública, al tiempo que Juan Manuel del Río Virgen, quien secretario de la Junta de Coordinación Política, quien fue apresado la semana pasada, acusado de un asesinato, de ser el autor intelectual de un asesinato, pues ahora está denunciando que está secuestrado y que es un perseguido político. En un momento. Tenemos la comunicación en este momento con Rivelino Rueda. Él es periodista del área de investigación de asuntos especiales del periódico El Sol de México, de Organización Editorial Mexicana. Rivelino, muchas gracias por aceptar la invitación para una conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches a tu auditorio. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por aceptarnos. Rivelino, pues la idea es comentar ya no la fotografía donde aparece Cuauhtémoc Blanco rodeado de personajes que el Departamento de Investigaciones Especiales de tu periódico ha identificado como capos de diversos cárteles de la droga en el estado de Morelos. Ya no es tanto la foto lo que nos interesa, sino, bueno, de la foto preguntarte si sabes dónde fue tomada, porque alega Cuauhtémoc Blanco que él es muy buena persona y que cualquiera que se le acerca a tomarse una foto, pues él es una celebridad, fue un gran deportista, en fin, pues le dice que sí, que se toman la foto y él no sabe ni los conoce. ¿Por qué? Te pregunto esto porque ha trascendido, sin embargo, que la foto se tomó en la casa de Cuauhtémoc Blanco en Tabachines. A mí no me consta y por eso le pregunto a ti que sí estás metido en esto. Y que hay además del trabajo de investigación que lleva a esta publicación que hoy nos llamó la atención en El Sol de México. Claro, Pepe. Pues mira, es una investigación que ya tenemos algunos meses realizando, y fuentes de seguridad estatal del estado de Morelos pues nos hicieron llegar esta fotografía, así como una nota ahí informativa que al principio hay una serie de adjetivos y todo esto que obviamente no entraron, y algunos datos que tuvimos que verificar, que tuvimos que investigar, que manejaron ahí, entre ellos que esta fotografía sale del teléfono celular de una señora conocida como la jefa o la patrona, vinculada al cártel de Guerreros Unidos, que fue detenida en noviembre del año pasado, y estaba esta fotografía dentro de sus imágenes, y que fue tomada a principios de 2009, es decir, a unos meses de que Cuauhtémoc Blanco tomó protesta como gobernador, que fue el 1 de octubre del 2018. Se correspondió a verificar la fotografía para ver si no había alteraciones, para ver si no tenía por ahí algún truco, pero no, efectivamente la foto pues es real, no hay Photoshop. No hay Photoshops, no hay alteraciones, ¿no?, de la fotografía. Y también la fuente de seguridad indica que el lugar donde se toma la fotografía, de acuerdo a este aparato de celular, que fue decomisado a esta persona, a la señora conocida como la jefa, corresponde a la casa de Cuauhtémoc Blanco en el fraccionamiento de Tabachines. Correcto, es la casa de Cuauhtémoc Blanco de Tabachines, Cuernavaca. No quiere decir que los invitó a su casa. Bueno, ahí sí no sabríamos. Claro. Sí, exactamente, no sabemos. Lo que sí llama la atención,
Cuauhtémoc, a políticos que les ha sucedido esto, que salen en fotografías con personajes de la delincuencia organizada, que se deslindan, dicen que no los conocen, que ellos toman fotografías con todos, pero sí llama la atención entonces en dónde está el aparato de seguridad de Cuauhtémoc Blanco. No es un tema de seguridad nacional, no solo de un gobernador, es indispensable, ¿no?, que el equipo de seguridad, asesores digan, oye, estas personas se están acercando, están tomando fotografías con el gobernador, está en riesgo su seguridad, ¿no? Si hay personas vinculadas con el crimen organizado, la inteligencia estatal debe detectarlas, ¿no? Entonces sí llama la atención que nadie le indique, porque no es uno ni dos, son tres, que nadie le haya indicado, y sabes que pues, estas personas están vinculadas con el crimen organizado. Eso es lo que ya era gobernador Cuauhtémoc Blanco, ya. Sí, de acuerdo a la fuente de seguridad de Morelos, ya era gobernador. Esto fue a principios de 2019, ya era gobernador. Él tomó protesta el 1 de octubre del 2018. Y se tomó con el celular de Esther Yadira Huitrón Vázquez o Rosario Herrera, alias La Jefa, presunta cabecilla del grupo criminal Guerreros Unidos. ¿Quiénes están ahí? Están Irving Eduardo Solano, jefe de plaza del Cártel Jalisco; Homero Figueroa, líder de los Tlahuicas; y Raimundo Isidro Castro, líder asesinado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Son los personajes que rodean al ya gobernador del estado de Morelos en 2019, nos dices. Fue tomada en su casa en la colonia Tabachines. Fue tomada por este teléfono celular, por esta mujer que tiene que ver con el cártel, con los cárteles de Guerreros Unidos. ¿Qué más ha dado la investigación? Dime. Por ejemplo, esto de que de los tres que aparecen, efectivamente uno que se le conoce como el Ray fue asesinado dentro de un penal en un motín en el 2019, octubre del 2019. Otro conocido como el Profe está detenido en una prisión de Morelos. Él era prófugo de la justicia cuando Cuauhtémoc Blanco era alcalde de Cuernavaca, y después fue aprehendido ya en el gobierno de Cuauhtémoc, o sea, fue después de esta fotografía, fue aprehendido, y el que queda, el que está libre, digamos, otro que aparece, que es Homero Figueroa, alias La Tripa, líder del Comando Tlahuica, que es una escisión que me comentaba Jesús Lemus Barajas, un periodista que se ha dedicado a la investigación de organizaciones criminales en México, entre otros temas, que este grupo surge de una escisión primero del cártel del Beltrán Leiva. Hay que recordar que Arturo Beltrán Leiva fue acribillado en un operativo muy aparatoso de la Marina en 2016. Homero Figueroa, según investigaciones de este periodista y de periodistas locales, se separa del grupo, no está de acuerdo con la nueva organización que queda en el cártel de Beltrán Leiva. Al principio tiene relaciones con Guerreros Unidos también, pero crea este grupo que ha tomado fuerza y que tomó mucha fuerza cuando Cuauhtémoc Blanco era alcalde de Cuernavaca. Hablan los periodistas y impresiones periodísticas y las personas entrevistadas y la misma población de Cuernavaca, que se entregó la Comisión de Aguas y Alcantarillado de Cuernavaca a este grupo, que este grupo cobra cuotas, grupo cobra cuotas en pipas y en distribución de agua. Entonces es el único líder de la delincuencia organizada que está libre de estos tres que aparecen en la foto, y que también está relacionado con el asesinato de Samir Flores. Hay que recordar que Samir Flores era el principal opositor al proyecto Morelos, que entre los que se encuentra la termoeléctrica de la Huexca, que hay que recordar que una consulta que fue promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tuvo supuestamente que fue muy manoseada esta consulta. Hay que recordarlo, ¿no?, que supuestamente se iban a entregar resultados el domingo,
un domingo y al final decidieron que se entregaran hasta el lunes en la conferencia de mañanera del presidente, y el presidente fue el que dio los resultados. O sea, toda una noche pasaron esas urnas, no se sabe dónde, pero fue asesinado 5 días antes de que se hiciera esta consulta. Se habla de que versiones periodísticas y versiones de ahí especialistas, porque aparte también cuando lo asesinaron dejaron una cartulina, y los que se hacen responsables, los que se adjudican este asesinato, es el comando Tlahuica. Entonces se da la consulta, y es un crimen pues, que no se ha todavía esclarecido, ¿no? Que ahí está, que es una mancha tanto en el gobierno federal como en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Te pregunto finalmente, Rivelino Rueda, ustedes han hecho la investigación, me dices, de varios meses, supongo que tienen el trazado del mapa delincuencial y sus vínculos con la política. Me llama la atención que al deslindarse de lo que se señala en el periódico de la fotografía, pues al deslindarse de esa fotografía, él dice que no es otra cosa que un ataque de narcopolíticos. ¿Qué opinión te merece? 2 cosas. Uno, se le ha insistido al gobernador a través de su gente, a través de comunicación social, que tener una versión directa. Desde se le ha buscado y se le ha pedido la entrevista, y optó por dar la declaración en una banquetera, ¿no? Hoy en la mañana, después de una ceremonia. Entonces, hoy mismo se le insistió, están viendo la posibilidad de que se dé una entrevista, ojalá que se dé. 1 y 2, yo considero que es muy delicado esto que dice que es un ataque de narcopolíticos, sobre todo porque inconscientemente quizá ahí también involucra a los mensajeros, no al mensajero en este caso. En este caso el medio, el Sol de México, la Organización Mexicana. Por eso te hice la pregunta, claro. Ajá. Entonces es muy delicado, o sea que sí también que el gobernador, pues yo esperaría que rectifique, que cuide las palabras, porque también pues hay que ver que está también o sea, no es cualquier tema, es un tema muy delicado, ¿no? Entonces sí debe ser cuidadoso con las palabras, porque sí pueden involucrar a un medio de comunicación que está haciendo un trabajo de investigación, y que aparte no lo está acusando de nada, está publicando una fotografía y se hizo una investigación, no es una fotografía que se soltó así nada más y que se está responsabilizando. O sea, se titula Cuauhtémoc se reunió, no estamos diciendo tiene nexos o pactó con el crimen organizado, no, se reunió y ahí está la fotografía, y ahí está la investigación. Pues Rivelino, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu gentileza de aceptar la invitación y brindarnos la explicación sobre este personaje pues tan popular y tan célebre como fue gran estrella del fútbol mexicano, de la selección, del Club América, entre otros, y por supuesto ahora gobernador por el partido Encuentro Solidario, que ya no existe, por cierto, allá en el estado de Morelos. Que estés muy bien. Al contrario, Pepe, muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Un saludo cordial, fuerte abrazo. Hasta luego. Rivelino Rueda, periodista del área de asuntos especiales de El Sol de México, organización editorial mexicana, comentando esta fotografía de Cuauhtémoc Blanco con 3 presuntos líderes de los cárteles delictivos en Morelos. Una pausa breve, volvemos. Permítame entrar en contacto hasta Veracruz, hasta Jalapa, Veracruz, con Alejandro Aguirre Guerrero, periodista, columnista del periódico El Universal, colaborador también en este espacio de noticias. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cuáles son las novedades? Que creo que hay varias. Hola Pepe, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Sí, mira, hoy el gobernador Cuitláhuac García llama la atención lo que dijo en una conferencia. Se refirió al caso de José Manuel del Río Virgen y aseguró que esta comisión especial creada en el Senado para investigar presuntos abusos de autoridad en Veracruz, pues la desdeñó, Pepe. Dijo que no era comisión, que era solamente un grupo de senadores que se habían organizado para investigar, pero que en realidad no existía una comisión. Y mientras decía esto, él en su conferencia, a un lado de una pantalla, puso la página del Senado de la República y un operador le empezó a mover la página y bueno, pues se fue hacia la parte donde están las comisiones del Senado, Pepe. Y bueno, mostró que no existía ninguna comisión
para investigar los presuntos abusos en Veracruz. Entonces dijo que si no existía esa comisión, como se veía en la página, que no había algo que comentar, que era solamente un grupo de senadores, y que ojalá esos senadores hubieran revisado la ley orgánica y el reglamento del Senado, donde dice que para poder crear una comisión, pues se necesita estar estipulada y creada de manera organizada, y como no existe en la página, no hay comisión, y dijo que están engañando a la opinión pública. Así fue como se refirió el gobernador Cuitlagua García al tema de José Manuel del Río, y por supuesto dijo que José Manuel del Río no era en ningún momento un preso político. Así las cosas en el tema particular referente al gobernador García, es su tema con Monreal, Pepe. Exacto, sí, aquí el problema, más allá de los pleitos políticos entre Ricardo Monreal y el gobernador de Cuitlagua García, también de Morena, más allá de esto, el tema de la denuncia que hace José Manuel del Río Virgen, quien está en prisión desde la semana antepasada, acusado de la autoría intelectual de quien hubiera resultado alcalde de Cazones, pero lo matan, luego viene la elección 2 días después, gana la elección, pero obviamente pues, estaba muerto, entonces su suplente es el que se hace cargo, y sin embargo también fue desconocido del cargo y está siendo investigado por lo mismo. Es un revoltijo ahí tremendo, y viene la presión por parte de Movimiento Ciudadano en contra del gobierno de Veracruz. José Manuel del Río Virgen está acusando que lo tienen prácticamente secuestrado, Alejandro. Sí, se dice secuestrado, se dice inocente, y de hecho también detalló en una charla que sostuvo con el senador Eduardo Ramírez, dijo que lo tienen en una celda donde ha convivido con más de 20 personas, en una celda de 4x4, que recibe una comida al día, y dice que no lo van a quebrar, y que él es inocente, y que está secuestrado y es preso político. Vale la pena detallar, Pepe, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ojo con esto, ya le hizo una recomendación al gobierno de Veracruz por el tema de estos jóvenes que fueron detenidos, al parecer de manera injusta, y que el senador Monreal es el tema que trajo para hablar del delito de ultrajes a la autoridad, Pepe. Hoy el gobernador dijo que esa recomendación de la comisión todavía no es recomendación, y que hasta que no lo sea, no le va a responder. El tema está muy caliente y está difícil en el estado de Veracruz con este tema, por supuesto, Pepe. Muchas gracias, Alejandro, como siempre, un saludo muy cordial. Te mando un fuerte abrazo, Pepe, que tengas gran tarde-noche. Igualmente para ti, Alejandro Aguirre Guerrero, periodista allá en Veracruz en Colaboración Especial. Una pausa breve. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás.